Muchas gracias. ¿Cómo se dirá en griego? Muchas gracias. How do you say it in Greek? Thank you very much. Fine stopper. Eso. Exactly that. Ahora vuelta. Muy bien. Me acompañan entonces a Romanos. Ustedes saben que estamos ahí. You can open your Bibles to the book of Romans. Estamos en esta serie. We are in the series of the book of Romans, Estábamos en el capítulo 6 chapter 6. y lo habíamos dividido en dos And we had divided it into two porque hay dos preguntas. because there's two questions that are raised. Después del capítulo 5 de hablarnos de la justificación por fe, After chapter 5 of speaking justification by faith, Pablo contesta tres supuestas preguntas, ¿verdad? Paul answers three supposed questions. La primera en el 6.1 que la vimos el domingo pasado. The first one in chapter 6, verse 1. La segunda la vamos a ver hoy, And the second one we will see en el today versículo 15. in verse 15. Y nos vamos a ir hasta el 7.6. And we will go on to 7:6. Porque ahí en el 7.7 viene la tercera pregunta. Because chapter 7, verse 7 comes the third question. Así que el pasaje que vamos a ver hoy So the passage that we're going to speak of today, es desde el 6.15 from chapter 6, verse 15 hasta el 7.6. till 7:6. Espero que lo tenga ahí a mano, You can have it there in hand, que lo encuentre. find it. ¿Lo tiene todo? Everyone have No it? lo voy a leer todo porque es poco largo, lo vamos a ir leyendo We're not going to read the whole thing at once. según las divisiones que tengamos. Just going to read it according to the divisions. Pero básicamente But basically, vivimos en una sociedad we live under a society donde se nos da mucho para escoger. where we get a lot of things to choose from. Cuando usted va al supermercado, por ejemplo, For example, when you go to the supermarket, usted va a buscar algo you go looking for something y tiene un montón de marcas and you have a lot of name brands en un solo lugar así. in just one single place. Entonces ahí usted tiene para elegir entre las marcas So then you have there to choose amongst the name brands, o lo más común entre los precios, ¿no? or the most common thing is to choose among prices. Es lo que nos lleva a comprar el precio a veces. Is what drives us to buy the product is the price at Pero usted times. elige. But you choose. Usted va al mall y elige. You go to the mall and you choose. Hay gente que le encanta ir al mall. People that love to go to the Y mall, está 4 o 5 horas en el mall. they can spend 4 or 5 hours at the mall Y compra lo que vio cuando recién entró al mall. and they buy what the first thing they saw when they walk into Pero the tiene mall. que ir a recorrer todo el mall y ver todas las otras chances que hay. But they have to go around the mall to see every other chance they Sobre have to todo buy las something. damas, hay muchas damas que les gusta eso. Especially women. Te revuelven toda la tienda, They'll put the store upside down, pero ya saben lo que van a comprar. but they already know what they're going to buy. O de repente la televisión, Or sometimes TV. ¿cómo es el radar ese, ¿cómo es? Oh, the satellite. El satélite que te ofrecen. The satellite offers you. Por un precio te ofrecen 100 y pico de canales. For a small price, 100 channels. Por la módica suma de $10 más tenés otros 300 canales. For another $10, 300 Y channels. si le agregás otros $5, 3.000 canales. If you put another $5 on top of that, 1,000 Y vos channels. decís, qué bueno por esa plata, 1.000 canales. And you think to yourself, how good, how cheap for Tengo 1,000 para channels. elegir todos los canales que I quiera. have a lot to choose from. Pero Now. mirás uno o dos canales de esos mismos. But you probably watch 1 or 2 Siempre lo channels. mismo. It's always the same Pero thing. te llama la otra compañía y te ofrece otro satélite. But the other company calls you and offers you another satellite. 3.000 canales por el mismo precio. 3,000 channels for the same Y vos price. decís, pero es barato. But you say it's cheap. ¿Para qué voy a anular el otro? Pongo los dos satélites en la casa. Why am I going to cut off the other one? I might as well have Entonces tenés 2. como 4 aparatos de control remoto So you have 4 remote para ver controls. los 3.000 o 4.000 canales que tenés. So now you have 4,000 Pero channels. vas siempre al mismo. But you always go to the same one. Si sos hombre vas al de los deportes If y you're a man, you go to the sports si channel. sos mujer, bueno, espero que no, pero vas al de las comedias o esas cosas. If you're a woman, you probably watch soap Siempre operas. mirando lo mismo. Pero se nos da para elegir. But we have a choice. Tenemos elección delante, todos los días. We have to choose in front of us. Hay mucho something para to do. elegir. There's a lot of things to choose from. En este pasaje In this de passage Romanos
6:15 en adelante, Romans 6:15 and on, vamos a ver we will see la continuación de lo que comenzamos a ver el domingo pasado. the continuation of what we saw last Sunday. Pero podríamos dividir igual en dos temas básicos. But we could divide into two basic themes. En lo que vimos el domingo pasado, In what we saw last Sunday, quizás podríamos llamar we could call, cómo una persona es liberada del viejo hombre. how can a person be delivered from the old self? Pero hoy But today, quizás podamos ver la consecuencia de la muerte de ese viejo hombre. today we might see the consequence of the death of the flesh. La pregunta del domingo pasado The question of last Sunday, era basada en una mala interpretación it was based on a wrong o interpretation un abuso de lo que Pablo enseñaba. or an abuse of what Paul was teaching. Y algún escucha imaginario And sometimes you might hear it in an imaginary way. podía preguntarle a Pablo You could ask Paul, si entonces la gracia abunda la gracia sobreabunda cuando abunda el pecado. when grace abounds, when sin abounds, Entonces pequemos para que la gracia abunde. so then let us sin so that grace may abound even more. Al contestar eso, Pablo, By answering Paul this con un question definitivo de ninguna manera, with a definitive article where he says by no y means, explicarnos todo eso, and he explains to us everything here. la misma persona quizás The same person perhaps pregunte ahora, may ask as well, ¿qué pues? what then? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Are we to sin because we are not under law but under grace? Parecen dos preguntas parecidas pero son distintas. It sound like two same questions, but they're different. Pero una de las cosas que quedó But establecido one of the things that was es established que la gracia is that grace no es una licencia para pecar, is not license to sin, sino que la gracia, but grace, o el que está bajo la or gracia, whoever is under grace, es sencillamente simply la liberación para no pecar. the being freed from not to sin. El pecado, decíamos el domingo We pasado, were saying last Sunday that no sin debe enseñorearse de nosotros. should not lord over us, Ahora este preguntón dice, but this person entonces who's como asking la the ley question, ya no tiene nada que ver en so esto, then if the law has nothing to do with us, podemos pecar. we can sin. Es decir, la respuesta humana a estas enseñanzas de la gracia So then the human response to the teachings of grace tienen que ver con el querer pecar. has to do with the wanting to sin. Sin embargo, la Biblia nos dice But in spite, the Bible que una says persona que ha sido that a justificada person who's been no justified debería tener ese problema, should not have that porque el problem, pecado ya no es el Señor de su vida. because sin should not lord it over you. Recuerden que habíamos hablado del antinomianismo, We had spoke of antinomianism. que esta era su enseñanza. That this was their teaching. Podemos pecar We can sin porque ya estamos bajo la gracia. because we are under grace. Tenemos libertad para hacer lo que queremos. We have freedom to do whatever we De todas choose. maneras, Dios ya ha provisto para limpiarnos. God has already provided to No cleanse us. importa lo que hagamos, Dios va a perdonarnos y nos va a It limpiar. doesn't matter what we do, God will clean us. Y And Pablo va en contra de esta enseñanza. Paul goes against this Y teaching. empieza a preguntar, empieza a contestar hoy And he begins to answer today la misma respuesta que en el 6.1. the same answer of 6:1. De ninguna manera. By no means. La persona que ha sido genuinamente justificada A person who's been genuinely justified no tiene que obedecer al pecado. should not obey Y sin. de eso quiero hablar hoy. And that is what I want to speak to you ¿Por about. qué no tiene que obedecer al pecado? Why should the person not obey sin? Número uno, Number one, porque el que ha sido genuinamente justificado because the person who's been genuinely justified, ahora es siervo de la justicia. now he's a servant of justice. Dice el versículo 15, Verse 15 ¿qué says, pues? what then? ¿Pecaremos Are we to sin porque no estamos bajo la ley, because we are not under law, sino bajo la but gracia? under grace? ¿Cuál es la contestación? What is the answer? De ninguna By manera. no means. No hay chance de esto. There's no chance for De it. ninguna By manera. no means. Fíjense que acá hay una pequeña diferencia. There's a small difference here. En el versículo 1 del capítulo 6 In verse 1 of chapter 6, habla de perseverar en el pecado. it says to persevere in sin. En este pasaje, In this passage, versículo 15, verse 15, habla de pecar. it talks about just No de sinning. perseverar, Not about sino persevering, de pecar. but sinning. Pero Pablo le contesta de la misma manera. But Paul answers the same De way. ninguna manera. By no means.
Ser libre To be free. no consiste en hacer lo que uno quiera, It's not about doing what you want, sino lo que se deba. but what you have to. ¿Comprendió eso? Did you understand that? Ser libre en el Señor To be free in the no Lord. significa que hago lo que se me da la gana, It's not that I do whatever I please, sino que debo hacer lo que Dios quiere que haga. but I do whatever God wants Esa me es la to do. libertad que tenemos en That is Cristo. the liberty, the freedom we have in El God. ser humano The human being quiere vivir en libertad. wants to live in freedom. Es más, More than hay that, hasta partidos políticos que se basan en eso. there are political parties that base themselves on the Creo que en freedom. casi todos los países del mundo, o en, Sí. o en muchos por lo menos, Perhaps in every country in the world almost, están por ejemplo los anarquistas. there's the anarchists. Nosotros somos libres, We're free. no, hacemos lo que queremos. We do what we want. Que no nos pongan leyes, que no, eso es un We desorden. don't want any laws, it's just disorder. Porque en el ser humano está esa idea de ser libre. Because in human beings there's that idea of being free. Pero el ser humano ha demostrado But human beings have que demonstrated esa libertad no existe that liberty does not exist. y que no es libertad, sino que es esclavitud. But it's not freedom, it's slavery. La más grande experiencia de libertad The greatest experience of freedom de un ser humano of a human being, es ponerse a disposición de la obediencia de Dios. it's to be able to obey God. El que realmente quiere ser libre The one who really wants to be se free, pone a disposición de Dios. you will want to do what God wants you ¿Qué to se nos do. está dando a elegir en este pasaje? What are we there to choose then? Antes de que entremos a eso, And before getting into ya les that, voy a decir que tiene que elegir. I'm going to tell you what you should Por choose. eso el título de hoy That is why today's title es ¿Quién es tu Señor? is Who is Your Lord? Porque se nos da a elegir entre la esclavitud al pecado Because amongst the slavery to sin, o la obediencia a la justicia. we can choose obedience to Y tenemos que righteousness. elegir. And we have to choose. Por eso les digo That is why I tell que you por medio de la muerte de Cristo en la cruz, that through Jesus Christ and His death on the Dios cross, libera al hombre de su posición de estar en Adán, God frees the humanity from being in Adam, es decir, de esclavitud from slavery, al pecado y a Satanás. from sin and Satan. Tito 2, Titus del 2, 11 al 15, from 11 to 15, dice así: la gracia de Dios says the grace of God se ha manifestado has been manifested para salvación a toda la humanidad to save all humanity. y nos enseña And it teaches us que renunciando a la impiedad that renouncing to y impurity a los deseos mundanos, and to the desires of the flesh, vivamos en este siglo that we should live in this time sobria, justa y piadosamente, in a prudent and wise way. mientras aguardamos la esperanza bienaventurada Meanwhile, while we wait for the glory, for the hope y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador of the Jesucristo. glorious manifestation of our Lord Jesus Christ. Él se dio a sí mismo por nosotros He gave Himself for us para redimirnos de toda maldad to redeem us from all y filthiness purificar para sí un pueblo propio, and to purify for Himself a people, celoso de buenas obras. jealous for good Y deeds. mire lo que dice Pablo a Tito. And look what Paul says to Titus. Esto habla, This speaks, exhorta exhorts, y reprende con autoridad. and rebuke with authority. Nadie te menosprecia. Let no one disregard it. Este pasaje es riquísimo This passage is porque nos rich dice que la gracia se ha manifestado para salvación. because it says that grace has been manifested for salvation. Pero ¿cuál es el punto de contacto con lo que estamos hablando hoy? But what is the point of reference with what we're speaking of Nos today? dice que esta gracia nos enseña. It says that the grace teaches us. ¿Qué nos enseña? What is it teaching Que us? debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. That we have to renounce to impurity and to the desires Eso of es the otra world. forma de decir That is, it's just another way of saying que una persona que ha sido justificado that a person who's been justified comienza a vivir de una manera diferente. begins to live in a different way. Empieza con el proceso de santificación. It begins with the process of sanctification. Renuncia a la impiedad They renounce to y impurity a los deseos mundanos. and to the desires of the flesh. Fíjense que el ser humano Human beings tiene que renunciar. has to renounce. Es de parte nuestra It's from our que behalf debemos tomar esa iniciativa de renunciar. that we have to take the initiative to renounce. Y yo les quiero adelantar And también I want to tell you ahead of que time ya estamos capacitados para eso. that we've been enabled to, Desde el momento que realmente hemos sido justificados from the time that we've been y el justified Espíritu Santo vive en and the nosotros, Holy Spirit dwells in us, estamos capacitados para tomar esa we are decisión. enabled to take to Y choose. por eso nuestra decisión debe ser: That is why our decision should be, ¿quién es tu Señor? who is your Lord? Renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos We renounce to impurity and the y desires of vivimos the en flesh, este siglo
siglo And we live in this time sobria, justa y piadosamente. in a just and in a holy way. Esa es la vida cristiana. That is the Christian life. ¿Hasta cuándo tenemos que hacer eso? Until when do we have to do this? Según Tito, According to hasta Titus, que venga el Señor. until the Lord comes. Vivimos en esa esperanza We live in this hope de que el Señor viene a buscar. that the Lord is coming to Mientras el get Señor us. venga a buscar, Meanwhile, He comes, debemos vivir en we santidad. have to live in holiness. No hay otro camino. There is no other way. Esa es la elección. That is that's what we have to choose. Entonces la persona que realmente ha sido justificada So that the person who's been truly no justified puede obedecer al pecado, cannot obey sin, porque a partir de que ha sido justificado because from the time he's been justified, es siervo de la justicia. he's a servant of Y righteousness. también el que ha sido genuinamente And the justificado one who's been genuinely no justified puede servir al pecado cannot serve sin porque es siervo de Dios. because he's a servant of God. Fíjese los versículos 16 en adelante. Verses 17 and on. Lo leo yo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Mire quiénes son los dos chances que hay. Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese lo que nos dice el pasaje. Look what the passage says. ¿Cuáles son las consecuencias de esta libertad? What are the consequences of Cuando the hemos sido freedom? justificados, When we have been justified, hemos sido libres we've been del freed poder del from pecado. the power of sin. Pablo niega Paul neglects, que el hombre, el ser humano, he denies that human beings haya sido libertado del pecado y de Satanás have been freed from sin and Satan simplemente para vivir como quiere. simply to live however they want to live. No es para eso que hemos sido liberados. That is not what we've been freed for. Ahora la persona que ha sido liberado Now the person who's been freed tiene la responsabilidad de ser un siervo de Dios. has the responsibility to serve God. Es decir, que no hay un camino en el medio. There's not a road in the middle. O está el servicio al pecado Or it's service to sin o está el servicio a Dios. or service to God. Hemos sido liberados del pecado, We've been freed from sin, pero no hemos sido liberados para hacer lo que but queramos. we haven't been free to do whatever we please. Cuando en los Estados Unidos, When in the United States, si no me equivoco, fue Benjamin Franklin, if I'm not mistaken, Benjamin Franklin, hizo una ley para liberar a los esclavos, he made a law to free the slaves, sobre todo a los esclavos negros, ¿verdad? especially the African American slaves. Eso fue una revolución en la época, That was a revolution back then, porque nadie quería hacer eso. because no one wanted to do that. Se suponía que aquellos seres no eran ni siquiera humanos, eran inferiores They thought of those people as inferior, y servían como and esclavos. they served only as slaves. Pero este presidente hizo una ley que los dejó libres. But this president made a law that freed them. Pero que usted no sabe lo que pasó. But you don't know what happened. Muchos de ellos Many of them siguieron siendo esclavos. kept on being slaves. La ley llegó a todo el país, The law went to all the country. todo el mundo se enteró, All the world, everyone knew. pero muchos de los esclavos But many of the slaves quisieron seguir siendo esclavos. wanted to stay as slaves. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no sabían lo que era ser libres. Because they didn't know what freedom was. Y nadie les había explicado qué debían hacer. And nobody had explained to them what they were supposed to do. Así que, aunque legalmente eran libres, So that legally they were freed, ellos seguían en esclavitud. they were still under slavery. No habían tomado la decisión de hacer caso a esa ley. They had not taken the decision to obey the law. Y por supuesto los dueños de aquellos esclavos So then obviously the owners of the slaves tomaron ventaja
ventaja de eso. They took advantage of Y that, si lo siguieron teniendo como and they esclavos. kept them as slaves. ¿Sabe que Jesucristo nos hizo libres? You know that Jesus Christ made us free? ¿Sabe que somos libres de ese poder que tenía el pecado sobre We are nosotros? free from the power of sin that was over us before. Que ahora ya no debemos obedecer al pecado, That we should not obey sin. pero que dentro de esa libertad tenemos que tomar la segunda decisión, But within the freedom, we have to make a decision. que es ser siervos de Dios. But it's to be a servant of La God. obra está hecha, The work has been pero done. fíjese el versículo 18. But look at verse 18. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjese el 19, habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad que presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjese el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué está hablando estos versículos? What are these passages speaking of? Que hay un momento en nuestra vida que hemos sido libertados del pecado. There's a moment in our lives that we've been freed from sin. El evento en la historia fue la crucifixión The event in history was the y la crucifixion resurrección de Jesucristo. and the resurrection of Pero el Jesus. momento en nuestra historia es cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. But it took place in our lives when we accepted Jesus as Lord and Somos libres Savior. del poder del pecado. We are freed from the power Pero of sin. inmediatamente tenemos que tomar una decisión. And immediately we have to choose. ¿Vamos a ser siervos de Dios? Are we going to be servants of El God? pasaje nos dice The passage que los says romanos tenían que presentarse. that Romans had to present Sus themselves, cuerpos, sus their miembros. bodies, their members. Era una acción personal. It was a personal Era una action. decisión It personal. was a personal ¿Por qué decision. estoy haciendo énfasis en esto? Why am I making emphasis on this? Quiero antes decirte lo que ya dije. I want to tell you what I said before. En la cruz On the cross, hay suficiente poder there's sufficient power para que el poder del pecado no actúe en so nosotros, that the power of sin may not para que take ya over no us, seamos esclavos del so pecado. that we don't obey sin. Pero ¿por qué suceden cosas? But why do things ¿Por qué happen? seguimos peleando? Why do we keep on battling? Porque esta naturaleza adámica sigue luchando. Because our Adamic nature Y keeps la on obra se fighting. va a completar cuando Cristo But venga. the work will be done when Christ comes Pero back. aquí en la tierra But here on earth, tenemos que todos los días tomar una decisión. every day we need to choose. ¿Voy a seguir siendo esclavo del Am pecado I going to be a servant of sin, o voy a ser siervo de Dios? or am I going to serve God? La respuesta tendría que ser: The response should be, me ofrezco como siervo de Dios. I offer myself as a servant of Muchas God. personas Many people piensan que esta lucha, think that this battle que la vamos a ver más adelante en Romanos, that we will see later on in the book of Romans, pero que esta lucha que tenemos a diario that this battle that we have daily debe ser una sencilla oración cada mañana. should be a simple prayer every morning. Que diga: Señor, gracias por este día de vida. That we should say, Lord, thank you for this day of life. Y te pido que no me hagas pecar. And I ask that you help me not to sin. Es equivocado. That's wrong. La decisión es nuestra. It's our decision. Dios ya te ha dado la autoridad y el poder God has given you the authority and the para power pelear contra el pecado. to fight against Y en sin. caso de la caída, And in spite of your failings, es donde la gracia de Dios actúa. it is when the grace of God La acts on gracia our no behalf. actúa para que pequemos, The grace doesn't act so that we can sin, sino que actúa cuando se peca but it acts when we y sin nos arrepentimos delante de Dios. and we repent before God. Es decir, que la gracia It's to say that grace, es un estado en el cual vivimos, it's a state in which we live in, donde nos lleva a vivir en santidad. where it takes us to live in holiness. ¿Cómo vivimos en santidad? How do we live in A holiness? través del Espíritu Santo Through the Holy Spirit. decidimos que el pecado ya no es nuestro We Señor. decide that we don't serve sin. Una persona que realmente ha sido justificado A person who's been truly justified no tiene como Señor al pecado. does not have sin as their Lord. Implicado en esta idea Implicated in this están las idea palabras del Señor. are the words of the Lord. Mateo 6:24. Matthew ¿Se 6:24. acuerdan que el Señor dijo: Remember that the Lord no said, se puede servir a dos señores? you can't serve two lords. En ese contexto se hablaba del dinero. In that context, it's talking about money. No se puede servir a Dios o a las riquezas. You can't serve God or O se riches. sirve a Dios o se sirve a las riquezas. You serve one or the other. Pero el principio se aplica a cualquier área de nuestra vida. But the principle is added to any part of our lives. No podemos servir a dos señores. We cannot
serve two lords. O servimos al Señor Or Jesucristo we serve the Lord Jesus o Christ, somos esclavos del or pecado. we become Esa es slaves of la sin. elección que el pasaje nos está mostrando. That's the passage it gives us to choose. Jesús también dijo And Jesus also en said Juan 8:34, in John 8:34, de cierto os digo, truly, truly I say to you, que todo el que practica el pecado that whoever practices sin es esclavo del is pecado. a slave of sin. Lo mismo que Pablo está desarrollando. The same thing that Paul is talking about. La persona dice constantemente, The person says pero constantly, yo no puedo dejar de pecar. I cannot stop Y esa es sinning. una verdad. And that's the truth. Pecamos, We sin. pero es muy diferente But it's very la different. práctica del The pecado. practice of Y eso es sin. lo que estamos martillando And constantemente. that is where we're constantly nailing at. Y donde muchos a veces no les gusta escuchar esta confrontación. And many people don't like to hear this confrontation. Porque muchas veces se trata de las excusas que le damos al Señor por causa de nuestro pecado. Many times we have excuses before the Lord why we sin. No hay una decisión seria y formal There's not a serious decision that we make basado en la palabra de Dios. based on the Word of God. Voy a pelear. I'm going to No fight. no quiero pecar. I don't want to sin. Abandono esta práctica. I abandon Y this me pongo en practice. las manos del And I put Señor. my hands in Y abandono todo esto. and I leave all En this. la cruz On the cross, encuentro la fortaleza para pelear en contra de I esto. find the strength to fight against all this. Muchas veces la persona Many times people, comienza una forma de vida they begin a way of life en que el pecado comienza a ser parte de and él where sin becomes part of it, o de ella. of that Y hasta person. le encontramos una base bíblica a veces And para hacerlo. sometimes we find biblical basis for ¿Sabe that. cuántas veces me encuentro You know how many times I find con personas people que vienen a pedir un consejo, that come wanting counseling, pero que ya tienen la respuesta? but they already have the answer. Entonces cuando uno le da el consejo bíblico, So that when you give them biblical counseling, no lo aceptan, they don't accept it porque ya tenían una respuesta. because they already had an Es decir, no answer. están buscando una respuesta bíblica a su problema, They're not looking for a biblical response to their sino problem, que están buscando que alguien apoye su forma de vida. but they're looking for somebody who says, you know, to be okay with their way of ¿Y life. qué hace esto? And what does this do? Que la persona siga en la práctica del pecado. That the person keeps on Y sinning. hasta que la persona no reconozca And until the person que es recognizes pecado y que hay que dejarlo, that it's sin and they need to let go of it, va a seguir en una vida de círculo, they're going to go around and en around. donde va a estar siempre en la misma situación, They're going to be going around and around in the same situation. pecando, Sinning, llorando, crying, pidiendo perdón, asking for pero forgiveness, volviendo al but pecado, going back to sin porque no rompe con ese círculo. because they don't break with that cycle. ¿Cómo rompemos con ese círculo? How do we break with that cycle? Pablo nos dice Paul que says, cuando una persona when a person está realmente justificada, is truly justified, encuentra en Jesucristo el poder they find in Jesus Christ y la power autoridad and the authority para salir de ese pecado to come out of that y no sin ser esclavo del and not pecado. to be a slave of Ya that no sin. somos esclavos del pecado. We are not slaves of sin. Somos libres We are free para elegir servir a Jesucristo. to choose ¿Cuál es el to serve resultado God. What is the result de esta forma de elección, of this form of de esta election, elección seria, of this serious election basada en Jesucristo y en su palabra? based on Jesus and His Word? Nos dice el versículo 22, Verse 22 says, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. eternal life. Es decir, que cuando elegimos no ser siervos del pecado, When we choose not to be slaves of el sin, versículo 22 nos dice verse 22 says, que cuál es el primer fruto de esa vida, what is the first fruit of that life? santificación. Sanctification. Pero ¿cuál es el resultado de la And santificación? what is the result of sanctification? Vida eterna. Eternal life. Vida eterna. Eternal life. Para eso Dios nos ha hecho libres. That is what God has freed us for. Ya el pecado no tiene el peso sobre nosotros. Sin does not have the weight Ya el over pecado us. no se enseñorea de nosotros. Sin does not have dominion over us. Comenzamos a vivir en santidad, We begin to live in holiness, como viven los que han sido justificados. like the ones who've been justified live. Y como resultado de esa vida en santidad, And as a result of the holy living, sabemos we know que tenemos la vida eterna. that we have eternal A life. mí me causa tristeza It saddens me que me he encontrado a veces that I have found people, con personas y personas no recién convertidos, personas que tienen tiempo en el Señor, people who have a long time in the Lord, que dicen yo no sé si soy salvo, and they say, I don't know if I'm saved. yo no sé si soy salvo. I don't know if I'm saved. Y eso es producto de su vida. And that is a product of their own life. En su vida debe haber
algunas cosas They must have a few things en in las their cuales life está luchando. that they're probably battling. Sabe que a Dios no le agrada, They know that it doesn't please God, pero la sigue haciendo. but they keep on doing Y it. a pesar de que ya ha formado una lista de excusas para poder seguirlo haciendo, And in spite of having a list of excuses so they can keep on sinning, hay alguien que no puede ser engañado. there's somebody that cannot be fooled, Es el Espíritu Santo and that's the Holy que Spirit está en nuestra vida. that is in our Al lives. Espíritu Santo The Holy Spirit, no le voy a poder poner nunca excusas. I cannot give any excuses. Siempre va a reclamar la verdad. He will always proclaim truth. El que ha sido genuinamente justificado The one who's been genuinely justified no puede ser señor, no puede ser esclavo del pecado, cannot be a slave of sin porque es poseedor de la vida eterna. because he possesses eternal life. Dice el versículo 23 que todos ustedes lo conocen, Verse 23 says that all of you know, porque la paga del pecado for the wages of sin es ¿qué? is what? Más la dádiva de Dios, But the gift, the ¿Qué free es? gift of God is vida eterna. eternal life. ¿En dónde? ¿En quién? Where? En Cristo Jesús. In Christ Jesus our La Lord. paga del The pecado, wages of sin, ¿qué es? what is it? Muerte. It's death. Muerte. Death. No le rebaje el precio. Don't cheapen the price. Ese es el precio. That is the price. Esa es la paga. That is the price. Cuando dice que la paga del pecado es When muerte, it says that the wages of sin is death, sabe que esta forma de hablar that this way of speaking, se usaba mucho they used it a lot del salario que recibían los soldados. of the wages that soldiers would Es decir, un receive. soldado romano recibía un salario por su servicio. A Roman soldier would receive a wage for his services, Y era siempre el mismo. and it was always No the same. importa que peleara contra 300 o contra uno, Whether they fought against 300 or 1, tenía un they salario. had a wage. Si llegaba a fin de mes porque no lo habían matado, tenía su salario. If he reached the end of the month, he would receive his Y esto es wage. lo que nos está diciendo la Biblia. That is what the Bible Que says. la práctica del pecado That the practice of sin tiene en nosotros un salario, has a wage in una us, paga. a price, Y es una paga que está establecida, and it's already been que established, no se puede cambiar. that cannot be changed. Uno no puede negociar con esto. You cannot negotiate with it. Esto no es como cuando va a algún lado y le pide una rebajita. This is not like when you go to a store and you say, can you give it to me cheaper? Hay gente que te pide rebajita por todo. They want a cheaper price for everything. Pero con esto no hay rebaja. But there's no reducing the price here. Ni tampoco hay aumento porque ya el precio está bien alto. Nor is there adding to the price because Es the decir, que price la is a lot. práctica del The pecado, practice of sin, según la palabra de Dios, according to the word of God, es muerte. is death. La retribución por pecar constantemente The retribution for sinning constantly tiene como paga la muerte. has as a wage death. Vas a recibir un salario a fin de mes que te dice muerte. You will receive your wages as Y eso death, no se cambia. and you cannot change Esa that. paga está establecida. That wage is already established. No dice el Espíritu Santo qué tipo de muerte está hablando aquí. The Holy Spirit doesn't say what type of Pero death, conociendo cómo viene el tema desde el capítulo 1, but seeing that the theme from chapter 1 no has hay que been the same, desechar ninguna de las tres áreas de muerte que se expresa a través del we pecado. cannot neglect the three areas of death that sin La talks about. muerte física, Physical death, la muerte espiritual spiritual death, y la muerte segunda. and the second La death. paga del pecado te lleva a cualquiera de esas tres The muertes. wages of sin is it can take you to any of those. Es que si peco voy a consequences. morir físicamente. If I sin, am I going to die physically? Hay muchas personas Many people que murieron that have y que died se están muriendo and that are por dying causa del pecado. because of sin. Pregúntele a los enfermos del SIDA. Ask people with AIDS. Pregúntele a los que se dan drogas Ask the people that inject themselves with y drugs mueren por sobredosis and they die because of o overdoses porque se contagian de alguna or enfermedad. because they get contagious from Pregúntele a los disease. que abusan Those people who abuse de cualquier cosa, sea alcohol, whatever it may be, alcohol, donde empieza el físico a sufrir. where the body begins to suffer. La paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Es muerte porque nos separa de Dios It's también. death because it separates us from La God. muerte espiritual. Spiritual El death. pecado nos separa de Dios. Sin separates us No from God. importa cuántos años hace que vaya a la It iglesia. doesn't matter how long you've been going La to church. práctica del pecado lleva a una separación con Dios. The practice of sin separates you from Y God. el que muere en pecado And the one who dies in sin va a sufrir la muerte segunda. will suffer the second death. Entonces la paga del pecado es fuerte. So then the wages of sin Es algo is duro. strong, it's something hard. Quienes militan al servicio del pecado To the ones who neglect the service of sin y ofrecen sus miembros como instrumento and offer their members as instruments al servicio de la iniquidad, to serve iniquity, recibe un salario, they receive a wage, la muerte. the death.
La paga, si este versículo terminara ahí, sería tristísimo. If La this- paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Pero fíjense que sigue el versículo. But the verse Y continues. nos habla de qué? And it talks about what? De la paga de Dios, Of the free gift of God. del salario de Dios. Of the free gift of God. Nos habla de que Dios da qué. What does God give? ¿En qué forma? ¿Pero cómo? Es una dádiva. Free gift. La paga del pecado es muerte. The wages of sin is Pero death. Dios no paga, Dios da un regalo. But God gives us a free gift. Esto es una diferencia enorme. This is a great, enormous El difference. pecado paga, The sin gives you a wage. Dios regala. God gives El free. pecado tiene una consecuencia. Sin has a consequence. Dios no tiene obligación de nada, God has no obligation in anything, pero nos da un regalo. but He gives us a free Una gift. dádiva. A free gift. Dios es bueno. God is good. No merecemos, We don't deserve it. pero del cielo viene una dádiva But from heaven there's a free gift que es la vida that eterna. is eternal life. Muy contrario a la paga del pecado. Very contrary to the wages of sin. Que sin preguntarte nada, That without asking you, sin negociar contigo, without te negotiating, paga con muerte. it pays you with death. Desde el cielo viene la respuesta From heaven comes the y answer, es un regalo, and it's a gift, porque el ser humano no lo merece. because human beings don't deserve Por it. eso es una dádiva de Dios. That is why it's a free Y gift la of dádiva God. de Dios And the free gift of es mucho God más grande que la paga del pecado. is greater than the wages of sin. Es más poderosa que la paga del pecado. It's more powerful than the wages of Es sin. la solución al problema del pecado. It's the solution to the problem of Y es vida sin, eterna en Cristo and it's Jesús. eternal life in Y Christ eso es Jesus. tremendo. And that is great. Por eso una persona que ha sido justificada realmente That is why a person who's been genuinely justified no se acomoda al pecado. doesn't accommodate sin No in their life. encuentra justificación en el pecado. They don't find justification for their Sino sin que in their por life. causa de que él ha experimentado But salvación, because they've experimented salvation simplemente como un regalo de Dios, simply as a free gift of God, pelea contra el they pecado. fight against sin. No se amolda al pecado, They don't become accustomed no to it. justifica el They pecado, don't justify it. sino que viene delante de But they Dios. come before God. Y como ha sido justificado And because they've been y justified, entiende que es un regalo, and they understand that it's a free gift, está agradecido. they're thankful. Cuando a vos te hacen un regalo, When somebody gives you a ¿qué es lo gift, primero que decís? what is the first thing you say? Qué bien educados que están. Acá en Canadá fue la primera vez que vi a niños enojarse cuando le dan regalos. Here in Canada was the first time I saw kids getting angry when they received ¿No lo a vieron gift. eso? Un niño que se le da un regalo. A mí no me gusta esto. Have you seen a kid get a gift and they say, no, I don't like this gift. Ah, yo no pedí esto. I didn't ask for this. Ah, yo llegaba a hacer eso, If I ever did that, tendría dientes postizos hasta ahora. if I ever had done that back then, Porque I mi would have padre, fake teeth mi now. padre me decía, los regalos, decís gracias, lo aceptás, lo disfrutás y tenés que ser agradecido. Whatever gift you get, you say thank you, and that's what my parents told me. Cuando yo era chico y hacían los cumpleaños, When I was young, and I Eso used to pasó go to hace birthday poquito. parties, ¿Saben que yo tenía amiguitos que no me podían traer regalos? I had friends that didn't have, Porque eran they pobres. weren't able to bring me a gift because they were poor. Mi padre y mi madre me decían, vos no importa si traen regalo o no regalo, diviértanse. My father and my mother would tell me, don't worry if they don't Se bring a de gift, cuenta just que have te fun. trajeron regalo. Don't worry about Si it. no, vos no invitás por los regalos. Aunque yo chiquito quería regalos, ¿no? You don't invite people for the Yo quiero gifts. regalos, yo no invito para que me traigan But I regalos. was little, so I wanted a gift. Pero lo que me enseñaron era, no importa, But la gente viene y no es por el regalo. What they taught me is that we invite people not for the gift. Acá llegas a ir a un cumpleaños. If you go to a birthday party O en here, una Navidad te olvidaste un or regalo, in a Christmas Eve, you forgot ese a gift, niño te puede hacer el escándalo. that kid can throw a tantrum. Lo empecé a ver yo acá en Canadá, me sorprendió. I started seeing this in Canada and I was surprised by Y it. por ahí hay filmaciones, ¿eh? En Navidad tremendos paquetes. There's people who record their kids receiving a gift at Y hablan, Christmas. esto no me gusta. And they open the gift and they say, I don't like this. ¿Cómo sería bueno hacer una excursión para otros países? It'd be good for them to go back to our countries. Por eso en esta Navidad no gaste tanta plata en regalos. That is why this Christmas don't spend too much money on gifts. Christmas no es sobre los regalos. Christmas is not about giving gifts. Christmas se trata de Jesucristo. Christmas is about Jesus Christ. Y
como leí por ahí alguna vez, And as I read somewhere one time, justo en el cumpleaños, entre comillas, de Jesucristo, just on Jesus' birthday, al que menos le regalamos a Jesucristo. the last person who receives gifts is Nos him, regalamos Jesus entre Christ. So nosotros, we give amongst ourselves. nos metemos en deuda, We get into debt. regalamos cosas que no sirven para nada, We give things that are not good for porque anything. siempre tenemos un regalo último momento. Ay, me olvidé. Because you always have a last thing Y gift. pasaste por el mall, eso que está ahí, dale. ¡Pum! I forgot that person, so you Y no just go by the sirve mall para and you grab nada, porque la whatever it is. persona, para quedar bien, se lo And it's regalamos. not good for nothing, but to please the other person, you give it to them. Y nos olvidamos que se trata de Jesucristo. And we forgot that the season is about Y Jesus algunos Christ. presentan la lista. And some have a list. Yo quiero esto para Navidad. I want this for Christmas. Si alguien pregunta, acá está. If somebody asks, Esto es lo here que it is. This is what I want. ¿Y saben qué? And you know what? Empezando por la salvación, que es lo más importante. Starting with salvation, which is the most Es important. un regalo de Dios que es inmerecido. It's a free gift of God that we don't deserve. Que ni siquiera lo pidió el ser humano. That human beings had not even asked for. Porque estaba en incapacidad de pedir eso. Because they were incapable of asking for Buscó something. su forma de liberarse. They found their ways of becoming free. Pero vino un regalo. But a gift came. La dádiva de Dios The free gift of es God vida eterna. is eternal life. Vida eterna. Eternal En life Cristo Jesús. in Christ Jesus. ¿Es eso importante para vos? Isn't that important for Si you? eso es importante para vos. If that's important for you. Si cuando alguien en la tierra te hace un regalito y decís muchas When gracias, somebody here on earth gives you a gift and you say thank no you, te hubieras molestado, pensaste en mí you thought of me y estás agradecido, and you're thankful for that. ¿cómo no vas a estar agradecido de la vida How eterna? can we not be thankful for eternal Por eso life? una persona You are a que person realmente ha sido justificado, that has been truly justified. el pecado no le agrada, You don't like sin. no se acomoda al pecado, You don't accommodate no lo to sin. hace parte de su vida. You don't make sin part of your Pelea, life. You fight against it. Reconoce, You se recognize it. arrepiente, You repent. se levanta, You get pide up. perdón, You ask for forgiveness. sigue para You adelante. keep on going Y si forward. vuelve a And caer, if you fall again, no busca una excusa. we don't ask for an Pequé, excuse. I perdóname sin. Señor, Lord, forgive te me. pido que me limpie, Cleanse me. me levanto I raise y up. sigo mirando a And I keep Jesucristo. on looking at Jesus Eso es la Christ. gracia de Dios. That is the grace of Eso God. es la gracia de That Dios. is the grace of No God. es una licencia para It's pecar. not license to sin. Es una forma de vivir agradecido por lo que Dios hizo. It's a way of life of being thankful for what God has done. Samuel Milos dice, What? el doctor Samuel Milos, Samuel Milos says, no hay disculpa there's no excuse para que el creyente so that believers no viva una vida consecuente con las bendiciones recibidas. should not live a consequent life of the blessings that he has received. El cristiano ha de vivir en santidad, The Christian person has to live in en holiness, servicio a Dios in service to God, y en dedicación in dedication al Señor que lo rescató. to the Lord who's rescued him. ¿Está de acuerdo con eso? Are you in agreement with Esa that? es la vida que nos dice Romano que debemos llevar. That is the life that Romans says Si that we should realmente hemos sido live. If we justificados. have truly been Y justified, el que ha sido justificado and the person who's been justified está libre de la ley. is free from the law. ¿Qué quiero decir con eso? What do I mean by this? ¿La ley es mala? Is the law bad? No, Not at la all. ley es buena. Law is good. En los versículos 1 al 6 del capítulo 7. Verses chapter 7, 1 to 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que en vida del marido, si se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas no eran por la ley, por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo de que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo expone otra analogía. Paul exposes another analogy. Nos habló de los esclavos He spoke to us about y ahora slaves, toma el matrimonio and now he takes up como marriage analogía. as an analogy. La ley
law, que voy a hablar más en el próximo mensaje sobre la ley. that I will speak more about law next No es mala. message. It's not bad. Repasemos sencillamente algo del decálogo. We can speak about the Decalogue. ¿Es malo lo que dice el decálogo? Is it bad what the Decalogue says? No hay nada de malo. Nothing wrong with it. Pero ¿qué pasa con la ley? But what does the law ¿En qué say? sentido estoy diciendo que estamos libres de la ley? In what sense am I saying that we are free from the law? Que la ley no ofrecía salida al pecado. That law didn't offer a solution for sin. La ley señalaba el pecado. The law pointed to sin. ¿Por qué nos decía la ley? Why does the law would say No matarás. you should not murder? Porque en esa época Because in those times el mundo era libre de matar. the world was free of murdering. Cada uno hacía lo que quería. Everybody did whatever they Vos pleased. me matabas a mí You would kill y me, yo te mataba a toda la familia. and I would kill your whole Una family. violencia tremenda. It was great violence. ¿Se acuerdan de este personaje en la Biblia? Remember this person in the Bible? Que fue el primer músico en la Biblia. He was the first musician in the Bible. Y él en su canción del momento escribió algo así como si Caín 7 veces será vengado, seguramente yo 70 veces 7. Es un orgulloso tremendo. There was a person who wrote about vengeance in the Bible. Esa fue la primera musiquita That de was la the tierra. first song here on earth. Orgulloso. He was very proud. Adúltero, tenía mujeres, él fue el primero que tenía muchas He mujeres. was an adulterer. He had many women. Y no solo eso, se creía lo mejor de la tierra. And he thought he was the best on earth. Como Dios había prometido que el que tocara a Caín iba a ser vengado 7 veces. Because God had promised that whoever touched Cain would be avenged 7 times. Él decía, yo soy mejor. He said, I'm better than Si a him. Caín lo van a vengar, a mí 70 veces. If he was going to be avenged 7 times, El me 70. orgullo de aquel ser humano. He was very proud. Entonces la ley se hizo para señalar eso, ese pecado, entre otras cosas. The law was given to point to sin. Entonces, ¿por qué se expone aquí So why is it exposed here? la analogía del hombre y la mujer? The analogy of the man and the woman. Esto no es una defensa o un tratado en cuanto al divorcio, ni mucho menos, no, simplemente es una analogía This is just an analogy donde se pone el caso de que un hombre y una mujer se separan. where the case is brought for a woman and a man that has been separated. No te quiero más, se terminó el amor, I don't love you anymore. o quiero a otra, o quiero a I otra. love another woman. I ¿Qué love dice, another man. qué dice Pablo? What does Paul say? Esto está errado, This is bad. están unidos They're united, y hasta que no muera uno de los dos, no está and libre. until one of them dies, you're not free. Cuando muera el otro, ahí está libre. When one of them dies, then you're free. Entonces que esto no se lo lleve como enseñanza para su casa. Don't take this as a teaching to your house. Pensando, oh, que se muera el que te dije. O la que... Thank you. Trying to put to No, death no, here. es una analogía. This is just an analogy. Una persona A person no está libre de la otra persona hasta que muere. is not free from the other person until they Entonces die. Pablo toma esta analogía para explicar So then Paul takes the analogy to explain que una persona no queda libre de la ley hasta que haya muerte. that a person is not dead and free from the law until there's death. Entonces se nos dice en la segunda parte, del versículo 4 en adelante, So then from verse 4 and on it says que esta ley que nos señalaba el pecado y no nos daba salida, that this law that pointed to sin but gave us no solution for queda muerta por el sacrificio de Jesucristo. it dies because of the sacrifice of Es Christ. decir, que ya no nos señala, It means that it doesn't point to sino us, que ahora por la muerte de Jesucristo nos da la salida. but because of the death of Christ it gives us a Ahora solution. estamos libres. Now we are free. Como en el caso de la mujer y el hombre, But in the case of the man and the woman, hubo muerte. there was dead. Ahora la ley ya no nos señala más. So the law doesn't point to us Sí es anymore. importante, It's important. habla del pecado, It speaks about nos sin. muestra el pecado, It shows us pero sin. ahora ya no vivimos bajo la palabra, bajo la letra de la ley. But we don't live under the letter of the law. Como dice el versículo 6, As verse 6 says, bajo el viejo sistema de la letra. under the old way of the letter. Ahora vivimos Now we live en un nuevo régimen, in a new en way el del Espíritu. of the Spirit. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo? You remember that verse? Que dice que la letra mata, That the letter gives death, pero el Espíritu ¿qué? but the Vivifica. Spirit gives life. Úselo bien, Use it properly. porque se ha usado mal por siglos. Because it's been mistreated, that verse. Gente usa ese versículo para decirte no estudie. People say, use that verse to tell you, don't study. La letra mata. The letter kills. Te quieren decir que estudiar te va a matar. It's to say that if you study, it's going to kill you. Te va a hacer orgulloso y toda esa You're cosa. going to become proud and all that El stuff. versículo no habla de eso. The verse is not speaking Está of that. hablando de la letra de la ley. It's speaking about the letter of La the letra law. de la ley mata. The letter of the law kills. Señala el pecado. It points to sin. No te da It salida. doesn't give you a Pero el solution.
Espíritu vivifica. But the Spirit gives Porque life. ahora estamos bajo la gracia. Because now we're under grace. No solo la ley nos muestra el pecado, Not only does the law show ahora en sin, este nuevo but régimen, in this new al haber muerte, death, la muerte de Jesucristo, the death of Christ, estamos en el Espíritu. we are in the Y el Spirit. Espíritu nos da vida. And the Spirit gives us Estamos life. bajo la We are gracia. under grace. Y una persona And a person that verdaderamente justificada has been truly está justified libre de la culpa de la ley. is free from the guilt of the Ahora law. está en el Espíritu. Now we are in the Quiero Spirit. leerles algo para I terminar. want to read something to finish. Esto lo escribió Wesley Haber. Hubert Wesley wrote this. Hubert, ok. Bueno, en español te lo dije. Miren lo que dijo él. Listen to what he said. Yo soy un hombre marcado. I am a man who's been marked. Marcado con las marcas del maestro. Marked with the marks of the master. Soy un esclavo. I'm a slave. Un esclavo de la justicia. A slave of righteousness. No del pecado. Not of sin. Un esclavo de la honestidad. A slave of Y honesty. no del engaño. Not of Un deceitfulness. esclavo de la pureza. But a slave of purity. Y no del vicio. Not of lasciviousness. Un esclavo de la libertad. A slave of freedom. Y no de la licencia. And not Del libertinaje. bad freedom. Un esclavo del reino. A slave of the kingdom. Y no de la multitud. And not of the Un multitudes. esclavo de la fe. A slave of faith. Y no del temor. And not of fear. Y lo mejor de todo. And the best thing of all. Un esclavo del maestro. A slave of the master. Y no de mamón. And not of mammon. Como esclavo, As a slave, debo darme prisa I need to hurry y estar en los negocios de mi maestro. and to be in the business of my ¿Estás de master. acuerdo con eso? Aren't you in accordance with Vamos a that? ponernos de pie. So let's all stand to our Y feet. quiero juntar en estos minutos And I want to put together in lo these que minutes hablamos el domingo pasado what we spoke last Sunday con esto. with this. ¿Por qué? Why? Si se acuerdan, If you remember, el título the de la title, semana pasada the title of last week's message, it was hagan lo que quieran. Do What You Please. Y el de hoy And today es quién es tu Señor. is Who is Your Lord? ¿Por qué hagan lo que quieran? Why is it do what you want to do? Quizás te lo dijeron a vos muchas veces como a mí. Because perhaps it's been said to you many times as has been said to me. Cuando, por ejemplo, As for example, yo estaba haciendo las cosas mal I was doing the things wrong. y mi padre o mi madre me decían, no, vos tenés que hacer esto, por esto, por esto. And my father or my mother would say, no, you have to do things like this because of this and because of that. Ah, sí, sí, decía yo. Oh, yeah, I would say. Y iba y hacía lo que yo quería. And I went and I did whatever I pleased. Por supuesto me iba mal, ¿no? And it wasn't well for me. Entonces venía mi padre y mi madre y me decía, mirá que tuviste mal, tenés que hacer esto, 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 So esto. then my father and my mother would say, Lord, you did Ah, wrong, sí, you have to sí, do sí, this. sí. Entonces iba de vuelta y hacía lo que quería. So then I went back and I did whatever I pleased. Y me iba mal. And it wasn't well for ¿Sabes me. lo que decían mis padres? You know what my parents would say to Haz me? lo que quieras. Do whatever you ¿No want. te dijeron eso a vos? Did your parents ever say that to you? Do what you want. En el liceo o en la escuela, In college or at un school, maestro the teacher, enseñándole a los alumnos teaching the students las reglas, por ejemplo, de matemáticas, the rules of math, o como Hilda, las reglas del idioma para hablar correctamente, or the proper grammatical rules, para no ser mal hablado, so that you speak para properly, expresarse bien. to express Creo yourself well. que tengo que tener unas clases de esas, pero... y el alumno ahí apunta y todo, And the student would take notes, pero después habla como quiere. but then they speak however they want. Y viene la maestra y de vuelta, no, mira, mi hijo, The tenés que teacher hacer esto y acá está esta regla y tenés que aplicarla y enseña. No, the teacher explains the rules of Ah, sí, sí, sí. Y sale a la calle y habla como quiere. and the person goes outside and they speak however Y they el want. maestro cansado deja hacer lo que quiera. And the teacher says, let him do what he wants. Habla como quiera. Speak however you want to speak. Creo que a veces, I believe that sometimes. no es que Dios diga eso, no. It's not that God says that, Pero quizás se siente así. but perhaps He feels Que like nos habla, He speaks to nos us, enseña, He teaches us, nos muestra a través de la palabra. He shows us through the El Word. Espíritu Santo nos redarguye. The Holy Spirit talks to us, y vamos y hacemos lo que queremos. and we go and we do what we Y please. volvemos And we come back, y nos enseña de vuelta, and He teaches us nos again, muestra de vuelta, and He shows us nos again, muestra otro pasaje, and He shows us another y nos passage, enseña cómo, and He teaches y el us how, Espíritu Santo otra vez nos redarguye, and the Holy Spirit tells us again, y vamos y hacemos lo que queremos. and we go and we do what we want to do. Dios no dice hacer lo que quiera, God doesn't say do pero quizás whatever you want ese to do, sentimiento esté ahí. but perhaps that feeling is there. Si yo fuera Dios, hacer lo que quiera. If I were God, I would say,
Do whatever you want to do. Gracias a Dios que no es así. But thanks be to Him that He's not Porque se like nos that. habla, Because He speaks se to nos us. enseña, He teaches us. el Espíritu Santo nos muestra. The Holy Spirit shows Pero us. llega el momento But the time comes y decidimos hacer lo que queremos hacer, that when we choose to do whatever we want to no lo do, que queremos hacer, not what we want to no do, lo que debemos hacer. not what we should Y do. por eso llega este pasaje And that is why the passage comes y nos pregunta, ¿quién es tu Señor? and it says, who is your Lord? ¿Es el pecado Is sin your Lord? o somos siervos de la justicia? Or are we servants of righteousness? ¿Qué vamos a decidir? What are we going to choose? ¿Vamos a presentar nuestros miembros como esclavos del pecado? Are we going to present our members to slavery to sin? ¿O vamos a decidirnos ser siervos de Cristo? Or are we going to decide to be servants of A Christ? través de la obediencia. Through obedience. A través de la obediencia. Through obedience. Eso es algo que tenemos que decidir nosotros. That is something that we need to decide. Dios, God, en su sabiduría in His wisdom, y en su misericordia, in His mercy, deja cosas leaves things a nuestra elección. to our own election. Esto no va en contra This is not against de la soberanía de Dios. of the sovereignty of God. En su soberanía permite eso. In His own sovereignty, He Hay lets this happen. otro riel paralelo, There's another parallel que there, es la elección del ser humano. that the election of humanity. Y en estas cosas And in these things, tenemos que elegir. we have to choose. Quizás hicimos la confesión de fe. Perhaps we've made a confession of faith. Quizás hasta nos bautizamos. Perhaps we've even baptized. Pero hoy, hermano, But today, tenemos que meditar seriamente we have to meditate seriously. quién es nuestro Señor. Who is our Lord? Porque si hay pecado Because if there's sin que se ha enseñoreado that has taken over you, de la vida de alguno de nosotros, taken over your life, la Biblia nos dice claramente the Bible says clearly que no hay otro camino. that there is no other way. Somos esclavos de ese pecado. We are slaves to that sin. Y en la cruz And on the cross, hay provisión there's provision para salirse de esa esclavitud. to come out of that slavery. Pero no podemos salirnos de la esclavitud But we cannot leave the slavery y quedarnos en un camino neutro. and be in a neutral path. Salimos de la esclavitud We come out of the slavery of para ser sin siervos de Cristo. to be servants of Christ. Hace tiempo A long time ago, prediqué sobre los esclavos por amor. ¿Se I acuerdan? preached about the slaves for love. Eran aquellas personas It was those type of people que se les daba la libertad. that they were free to Se go. les firmaba un documento, son A libres. document was signed and they said, you're free to Por go. muchas razones podía suceder eso. For many reasons it could happen. Pero aquel esclavo But that slave, decía, yo no quiero. he would say, no, I don't want to. Yo amo a mi siervo. I love A mi this, Señor, I love my Lord. Yo amo a este Señor. I love this. Me ha tratado bien. He has treated me well. Ha sido bueno conmigo. He's been good to me. Yo quiero quedarme con él. I want to stay here. ¿Qué hacían con aquel esclavo? What did they do with that slave? Le perforaban They would put pierce para mostrar que era un esclavo. to pierce his ear. Pero no un esclavo por la fuerza, But a slave by force. sino que era uno que se había decidido a ser esclavo de ese Señor. But that person had decided to be a slave for that Se les Lord. llamaban esclavos por amor. They would call them slaves by love. Y hoy, And today, en el siglo XXI, in 21st century, todavía el Señor still the Lord está llamando a esclavos, is calling slaves, esclavos por amor. slaves of love. Pero tiene que ser tu decisión But it has to be your y decision la mía. and my decision. ¿Quieres ser siervo de Jesucristo? Do you want to serve the Lord Jesus Christ? ¿Sabe qué digo con ser siervo? Do you know what I mean by a servant? Que hay algo que ya tenés que pelear That there's something that you already have to fight con against tu yo. with your No es lo que yo with your quiero, ego. lo que Dios quiera. Not what I please, but what God says. Si Él es mi Señor, If He is my Lord, es lo que Él quiera. it's what He wants. Vamos a orar. Let's pray. Señor Jesús, Lord Jesus,